Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Ramiro Martín. Soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra que tiene como título Profetas. ¿Hay profetas en estos tiempos? Profetas como Elías, Moisés, profetas como los del Antiguo Testamento. Hay profetas. Vemos en muchas iglesias muchos profetas que han aparecido en estos tiempos. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Hay profetas como los del Antiguo Testamento? ¿O los que hay son personas que se han hecho llamar profetas? Vemos hombres y mujeres con ese título de profeta. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ir a la palabra en el libro de Hebreos 1:4. Dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Profetas. La palabra del Señor dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios ha hablado en otros tiempos por profetas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Entonces, si hay profetas en estos tiempos, pero la Biblia dice que Dios ya habló en otro tiempo a través de los profetas. ¿Por qué en estos tiempos hay muchos profetas? Si Dios ya ha hablado en otro tiempo. Dice que en estos tiempos Él solamente nos habla a través de su Hijo, de Jesucristo. Por eso vino Jesús a este mundo, para que pudiéramos tener una comunión con el Padre. En el Antiguo Testamento aparecen muchos profetas donde Dios hablaba a través de ellos para poder llevar un mensaje al pueblo. A través del profeta Dios hablaba, pero en estos tiempos la Biblia dice que ya no habla el Señor a través de los profetas, sino a través de su Hijo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Hay profetas? Los profetas que hay en el día de hoy, conociendo lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, entonces, si esos profetas que hay en estos días, en estos tiempos, que se dicen llamar profetas, pero la Biblia dice que Dios ha hablado en otro tiempo a través de los profetas. Entonces, estos profetas que vemos hoy en día en las iglesias, ¿son profetas de Dios? Esto es para que cada uno lo analice y saque su conclusión. Yo creo que sí hay profetas, pero no como los del Antiguo Testamento. Yo creo que hay profetas con el don de profecía. ¿Qué quiere decir? Que hay cristianos que Dios le ha dado a través de su Espíritu el don de profecía, el don de ciencia, donde Dios puede mostrarle a través de una visión, de un sueño, o Dios puede hablarle
a través de su espíritu para dar un mensaje a alguien. Pero no por eso son profetas, sino que esas personas, esos cristianos, tienen el don de profecía. Pero hoy en día muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres se han titulado profetas. Quizás Dios les mostró en visión algo y se cumplió. Quizás tuvieron un sueño y se cumplió. O quizás Dios les habló, pero no por eso son profetas. Yo creo que Dios nos habla a todos los que buscamos de Él, nos habla a través de su Espíritu y somos guiados por su Espíritu, como dice la palabra. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, profetas en estos tiempos, yo creo que, como los que hay en el Antiguo Testamento, yo creo que ya no hay. Porque si yo diría que sí, estaría contradiciéndome con lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, ¿ven? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habla a través de su Hijo. Quien recibe al Hijo, a Jesucristo, recibe al Padre. Si nosotros hemos aceptado a Cristo y tenemos en nuestra vida a Jesucristo, en nuestro corazón, Dios nos va a hablar a través de Él, por su Espíritu. Cada vez que nosotros oramos y le pedimos al Señor, Dios nos habla a través de su Espíritu. Porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Él es el que intercede por nosotros. Dice la palabra que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas 9, 28. Aquí la palabra habla de la transfiguración. Dice la palabra del Señor: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Amén. Impresionante esta palabra, porque vemos que Jesús está en un lugar donde aparecen Moisés y Elías. Y dicen que él estaba hablando con ellos. Y Pedro le dice: Maestro, dice, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía, dice. Pero lo que a mí me llama más la atención y lo que más me interesa de esta palabra, que dice: vino una voz
desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta palabra nos habla de que estaban dos profetas y Jesucristo. Y que esa nube, que sale esa voz de esa nube, es Dios, que les dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Quiere decir que estando los profetas con Jesús, Dios nos dice a nosotros que solamente escuchemos a Jesús, que ya no escuchemos a los profetas. Eso es lo que Dios les habla en ese momento a Pedro y les dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Estando Elías y Moisés. Entonces esto nos hace entender, como dice en Hebreo, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, Dios nos dice en esta palabra, en esta enseñanza, que debemos escuchar a su Hijo. Vemos que habían dos profetas, Elías y Moisés, grandes profetas del Antiguo Testamento. Por esa voz que aparece, se escucha en esa nube, que solamente le dice que solamente deben oír a su Hijo. Que el tiempo de los profetas llegó hasta Jesucristo, hasta Juan, dice la palabra. Después de que Jesucristo resucita, nosotros debemos de seguir y escuchar de su voz. Nosotros debemos seguir y escuchar a Jesucristo. Por eso la palabra dice que por el Hijo, Dios habla a través de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice. Es algo que quería compartir, quizá medio complicado entenderlo, porque yo sé que muchas personas, muchos cristianos, muchos pastores creen que hay profetas en estos tiempos, porque ellos van a la Biblia y se basan en donde dicen que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Y eso es correcto. Pero los profetas que habla y los apóstoles son los que están en la Biblia. Dice la palabra que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento está edificado sobre los apóstoles y profetas. Profetas del Antiguo Testamento. Apóstoles de los que están en la palabra. Vemos hoy en día que también hay muchos apóstoles, pero bueno, eso es otro tema, que quizá más adelante lo vamos a compartir. En este día hemos compartido de lo que es los profetas. Yo respeto al que cree que hay profetas, respeto al que dice que sí hay profetas, que creen en los profetas. Está muy bien que crean eso. Yo creo lo que dice la Biblia, lo que dice Hebreos 1. Que esta palabra sea de gran bendición. Somos de la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta palabra fue de bendición, te pido que le des me gusta, que compartas, que te suscribas. Te mando un abrazo
y que Dios te bendiga.